Hola estudiantes, el tema que hoy nos congrega, que nos reúne, es el tema de suma de vectores por componentes rectangulares. Pero antes hagamos algunas aclaraciones. Recuerden que durante la clase ya trabajamos el tema de suma de vectores por los métodos gráficos. Dentro de los métodos gráficos trabajamos el método de triangulación y el método del paralelogramo. Hago claridad porque el método que vamos a utilizar es el método más preciso, que tiene un mayor grado de complejidad y que nos lleva a realizar cálculos más precisos o más exactos dentro del tema de suma de vectores por componentes rectangulares. Antes de iniciar el tema de suma de vectores por componentes rectangulares, quiero recordarles algunas anotaciones de tipo trigonométrico y que tiene que ver con las razones o relaciones trigonométricas. Recuerden que estas relaciones trigonométricas las vamos a trabajar o se trabajan en el triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Este triángulo está compuesto por un cateto, dos catetos y la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo y siempre es el lado opuesto al ángulo recto. Recordemos además que el cateto adyacente es aquel que está en el mismo lado donde se encuentra el ángulo al que le vamos a determinar la función o la relación trigonométrica. El cateto opuesto es simplemente el cateto que está al frente de ese ángulo. Recordemos que por definición de razones trigonométricas tenemos la función o relación seno del ángulo, que siempre se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno del ángulo, en este caso coseno del ángulo beta, se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la otra razón trigonométrica es tangente del ángulo, tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me voy a quedar solamente con estas tres relaciones porque son las únicas tres que vamos a utilizar para el tema de vectores o el tema de suma de vectores por componentes rectangulares. Entonces tengamos presente, el seno de un ángulo siempre es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordemos que esto solamente lo podemos utilizar en el triángulo rectángulo. Cuando necesitamos determinar algún lado o otro ángulo en un triángulo que no sea rectángulo, un triángulo obtusángulo, o sea un triángulo que no tiene un ángulo recto, ya ustedes más adelante trabajarán las leyes de seno y ley de coseno. ¿Sí? Entonces, teniendo en base a esto, vamos a tratar de ver primero cómo se determinan las componentes rectangulares de un vector. Todo vector lo podemos llevar partiendo de su origen o del punto de inicio, lo podemos llevar al origen del plano cartesiano de los ejes X y Y. Todo vector puede ser llevado al plano cartesiano, conservando eso sí su dirección y sentido según lo plantee el problema específico. Es decir, yo puedo tener los ejes cartesianos Y y X y al punto de origen del plano cartesiano llevo un vector cualquiera, un vector que forma un ángulo, un vector A, que forma un ángulo alfa con el eje de las X. Siempre que vamos a trabajar un ángulo, vamos a trabajar con respecto al eje de las X más cercanos. En base a esto podemos decir que este vector A yo lo puedo descomponer en dos vectores, un vector componente en X y un vector componente en Y. Es decir, este vector A yo lo puedo descomponer en un vector componente en Y, que lo voy a llamar la componente A sub Y un vector componente en X, que lo voy a llamar la componente A sub X. ¿Sí? Este vector lo puedo hallar como la suma de un vector en X y un vector en Y. Recuerden que cuando vimos el método gráfico, método de triangulación, decíamos que en el punto terminal del primer vector coloco el punto de inicio del segundo vector y el vector suma o vector resultante es la unión del inicio del primer vector con la terminación del segundo vector. O sea que el vector A se obtiene como una suma de la componente en X más la componente en Y.
Ahora, si tenemos en cuenta las razones trigonométricas antes vistas, podemos decir que seno del ángulo alfa, seno de alfa, es igual al cateto opuesto, que sería A sub y, sobre la hipotenusa, que sería el vector A. ¿Sí? De acá, como lo que me interesa saber es el valor de la componente en y, simplemente yo digo que A sub y es igual a la componente de A multiplicado por el seno del ángulo alfa. Esta es la fórmula que siempre me permitirá determinar la componente en el eje de las y. Y el coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente, que sería la componente en x, sobre la hipotenusa, que sería el vector A. Aquí, si despejamos la componente en x, sería igual al vector A por el coseno del ángulo. Y esta es la fórmula que siempre me podrá ayudar o me ayudará a hallar la componente en x para cualquier vector. Entonces, componente en y siempre va a ser el vector que me dan por el seno del ángulo correspondiente. Y la componente en x va a ser el vector por el coseno del ángulo. Por eso en un principio les decía que siempre vamos a tomar como punto de referencia el eje de las x más cercano al vector que me den, para que solamente tengamos que trabajar con estas dos fórmulas. A medida que vamos trabajando y en los ejemplos, vamos a ver cómo le damos los signos a cada uno de los vectores según el cuadrante del eje cartesiano donde se encuentre ubicado el vector. Entonces, una vez conocidas estas dos formulitas, componente en y igual a A por el seno del ángulo y componente en x igual a A por el coseno del ángulo, vamos a ver cómo se descompone un vector dado en cada uno de los ejes cartesianos. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger un vector cualquiera, digamos un vector A, que digamos que ese vector A equivale a 7 unidades. 7 unidades que puede ser unidad de fuerza, unidad de velocidad, unidad de aceleración, una cantidad vectorial, que forma un ángulo de 30 grados con el eje de las x. Vamos a hallar sus componentes en y, o sea el vector A sub y, y vamos a hallar su componente en x, o sea el vector A sub x. ¿Listo? Entonces dijimos eje y eje x. Ahora, ¿qué haremos? Dijimos que la componente en x de cualquier vector era el vector por el coseno del ángulo correspondiente. En este caso sería el coseno de 30 grados. Entonces, componente en x es igual al vector A, que equivale a 7 unidades por el coseno de 30. Quiere decir que la componente en A de x es igual a 7 unidades por el coseno de 30, que es aproximadamente 0,87. Recuerden que siempre trabajamos con dos unidades decimales, utilizando las unidades de redondeo. 7 por 0,87 nos daría aproximadamente 6,09 unidades. Quiere decir que la componente en A, la componente en X de este vector equivale a 6,09 unidades. Y recordemos que la componente en Y dijimos que era igual al vector A por el seno del ángulo correspondiente, en este caso el seno de 30 grados. Lo que quiere decir que la componente en Y es igual a 7 unidades por el seno de 30, que es 0,5,
Quiere decir que la componente en A y Y es 7 por 0.5 nos da 3,5 unidades. Observemos lo siguiente, este vector en X y este vector en Y se encuentran en el primer cuadrante. Si recordamos, en el plano cartesiano tenemos que X es positiva, o el plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, el cuadrante 3 y cuadrante 4. Y recordemos que X, el eje de las X, siempre es positivo en el primer y cuarto cuadrante y negativo en el primer, segundo y tercer cuadrante. Y Y es positivo en el primero y segundo cuadrante y negativo en el tercer y cuarto cuadrante. Este vector en X está en dirección positiva o está en el primer cuadrante. Igual el vector Y está en dirección hacia arriba, es positivo en el primer cuadrante, lo que quiere decir que la componente en X y la componente en Y para este vector que están en el primer cuadrante son positivas. Lo digo porque cuando vayamos a hacer las sumas nos van a resultar muy posiblemente vectores negativos o en dirección negativa que tenemos que restarlos como tal. Este sería un primer ejemplo, ¿sí? Miremos un segundo ejemplo teniendo el vector en otro cuadrante. Entonces, digamos que tenemos un vector en ese cuadrante. Tenemos un vector B que forma un ángulo de 45 grados. Recuerde que el ángulo siempre lo vamos a tomar con referencia al eje X más cercano. El eje X más cercano sería este, ¿sí? Entonces, este vector lo puedo hallar, según el método gráfico, como la suma de dos vectores, una componente en Y que está dirigida hacia arriba y una componente en X que está dirigida hacia la izquierda. Esta sería la componente de B en Y y esta sería la componente de B en X. ¿Sí? Si aplicamos las fórmulas que vimos, decimos que la componente de B en X es igual al vector B por el coseno del ángulo, coseno de 45 grados. La componente en B sería igual a, pongámosle un valor a B, digamos que equivale a 5 unidades. Sería igual a 5 unidades por el coseno de 45, que es 0,71. Quiere decir que la componente de B en X es igual a 5 por 0,71, nos daría 3,55 unidades. Pero observemos, esta componente de B en X tiene sentido negativo o se encuentra en el segundo cuadrante o entre el segundo y el tercer cuadrante, y X es negativo en el segundo y tercer cuadrante, lo que quiere decir que esa componente en X debe tener un signo negativo porque tiene sentido negativo en el eje de las X. La componente en Y sería igual al vector B por el seno de 45 grados, que sería igual a 5 unidades por el seno de 45, que también es igual a 0,71. La componente en Y sería igual a 3,55 unidades. Esa componente en Y tiene el sentido del vector es positivo, es hacia arriba. En el eje Y todo lo que esté hacia arriba es positivo, o sea que esa componente en Y va a ser positiva. Entonces las componentes para este vector en el segundo cuadrante, el vector B de 5 unidades que forma un ángulo de 45 grados es 3,55 unidades para U, negativo porque su sentido es negativo, y 3,55 en el eje Y positivo porque muestra el vector en sentido positivo. Veamos otro ejemplo. Cojamos un tercer ejemplo, pero vamos a ubicar el vector ya en el tercer cuadrante. Es el vector en el tercer cuadrante, digamos que este es Y, este es X, y tenemos un vector en el tercer cuadrante
vector C de 4 unidades que forma un ángulo de 60 grados. ¿Sí? 60 grados. Ese vector igual va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y, que sería el vector C sub Y, y una componente en el eje X, que sería el vector C sub X. Volvemos y aplicamos fórmulas. Componente en X es igual al vector por el coseno de 60 grados. El vector que tiene 4 unidades por el coseno de 60, que es 0,5. Quiere decir que la componente de ese vector en X es igual a 2 unidades. Pero ese vector en X, ¿qué sentido tiene? Tiene un sentido negativo. Quiere decir que ese vector es negativo. Tiene menos 2 unidades en el eje de las X. En el eje de las Y, ese vector es C por el seno de 60 grados. Quiere decir el vector C, que es 4 unidades, por el seno de 60 grados, que es 0,87. La componente en Y es igual a 4 por 0,87, que nos da aproximadamente 3,48 unidades. ¿Qué sentido tiene el vector Y en ese eje? Tiene un sentido negativo, está dirigido hacia abajo, o sea que ese vector también es negativo. Obsérvese que a medida que nos vamos moviendo en el plano cartesiano, el valor positivo o negativo depende del cuadrante donde se encuentre ubicado el vector. Veamos otro ejemplo en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. Entonces tenemos otro vector que lo vamos a ubicar en el cuarto cuadrante. X, Y, y vamos a ubicar un vector en el cuarto cuadrante. Digamos que tenemos un vector que forma un ángulo de 65 grados con el eje de las X. Insisto, recuerde que siempre trabajamos con respecto al eje de las X. Este vector tiene una componente en Y, digamos que este es el otro vector A, y que A vale 6 unidades. La componente en Y la componente, voy a borrar acá para borrar. Entonces la componente en X, la componente en X estaría ubicada acá, la componente en X, AX, ¿sí? Y tenemos el vector A, que dijimos que valía 6 unidades. Entonces, componente en X de ese vector es igual al vector por el coseno de 65 grados. ¿Sí? A, que dijimos que vale 6 unidades, por el coseno de 65, digamos que el coseno de 65 grados, 0.42, es igual a 0.42 unidades. Que quiere decir que la componente en X de ese vector es igual a 6 por 0.42, nos daría 2,52 unidades. ¿Cómo es ese vector en X? Mire que el vector en X está en sentido positivo, o sea que es un vector positivo. Y la componente en Y es igual al vector por el seno del ángulo, el seno de 65 grados. El vector 6 unidades por el seno de 65, nos daría 0.91, lo que quiere decir que la componente en Y de ese vector es igual a 6 por 0.91, nos da aproximadamente 5.46 unidades. Pero ¿cómo es ese vector en Y? Observe que ese vector tiene sentido negativo, es hacia abajo en el eje de la Y, o sea que es un vector negativo, ¿sí? Es un vector negativo. Un último ejemplo.
Mi último ejemplo estaría, digamos, cuando el vector está en uno de los ejes cartesianos. ¿Sí? Supongamos que tenemos un vector que está ubicado X, un vector A de 4 unidades, y me dice que le halle las componentes rectangulares a este vector. Si ustedes observan, este vector está todo ubicado en eje X, por lo tanto este vector no tiene componente en Y. Entonces la componente en X de este vector va a ser el mismo vector A y va a ser igual a 4 unidades. Su componente en Y, como este vector no se desplaza para Y, su componente en Y es igual a 0 unidades. ¿Sí? Tengamos en cuenta, si este vector estuviera ubicado en este sentido, tendría un vector con valor negativo. Lo mismo podría suceder si yo tengo un vector en el eje Y, digamos un vector B igual a 5 unidades, ese vector tiene únicamente componente en el eje B, o sea que la componente en el eje X sería igual a 0 unidades y la componente en Y sería igual a 5 unidades. Cuando el vector está ubicado sobre uno de los ejes, simplemente se determina sobre cuál eje y está todo ubicado en él. En el otro eje no tendría componente. Si está ubicado en el sentido negativo de X o de Y, simplemente se pone en ese sentido, negativo o positivo según como esté y en el cuadrante en que se ubique. Entonces, espero que ya tengamos claro cómo se determina la componente de un vector en el plano cartesiano. Porque a partir de esto vamos a ver el tema que sigue, que es suma de vectores por componentes rectangulares. ¿Sí? Entonces, paso a explicar la suma de vectores por componentes rectangulares, teniendo ya claro todos estos conceptos de cómo se descompone un vector en cada uno de los ejes cartesianos. ¿Sí? Para ahí, porque hagamos dos videos, uno con esa explicación y el otro con el otro. Entonces vuelvo y saludo y ya me explicar. Pero entonces tengo que montar dos videos. Pues voy a montar los dos. Antes para la alumna, no, ver 3 videos de 6 minutos.